La felicidad no es de este mundo. 20. Yo no soy feliz. La felicidad no se ha hecho para mí. Eso exclama por lo general el hombre, cualquiera que sea su posición social. Eso, queridos hijos, prueba mejor que todos los razonamientos posibles la verdad de esta máxima del Eclesiastés: la felicidad no es de este mundo. En efecto, ni la fortuna, ni el poder, ni siquiera la juventud en flor, son condiciones esenciales de la dicha. Os digo más, tampoco lo es la reunión de esas tres condiciones tan deseadas, puesto que sin cesar se escucha, en el seno de las clases más privilegiadas, a personas de todas las edades que se quejan amargamente de la situación en que se encuentran. Ante ese resultado, es inconcebible que las clases trabajadoras y militantes deseen con tanta avidez la posición de aquellos que aparentemente han sido favorecidos por la fortuna. En este mundo, por más que se esfuerce, cada uno tiene su porción de trabajo y de miseria, su cuota de padecimientos y de desengaños, por lo que es fácil llegar a la conclusión de que la tierra es un lugar de pruebas y de expiaciones. Así pues, los que predican que la tierra es la única morada del hombre, y que solo en ella y en una única existencia se le permite alcanzar el más alto grado de la felicidad inherente a su naturaleza, se equivocan y engañan a los que los escuchan, puesto que está demostrado, por una experiencia multisecular, que este planeta solo excepcionalmente presenta las condiciones requeridas para la absoluta felicidad del individuo. Como tesis general, se puede afirmar que la felicidad es una utopía, a cuya conquista las generaciones se lanzan sucesivamente, sin que nunca puedan alcanzarla. Porque si bien el hombre sabio es una rareza en este mundo, el hombre absolutamente feliz no se ha encontrado jamás. Lo que constituye la felicidad en la tierra es algo tan efímero para aquel que no se deja guiar por la sabiduría, que por un año, un mes, una semana de plena satisfacción, el resto de su vida transcurre en una serie de amarguras y desengaños. Y notad, queridos hijos, que me refiero a los felices de la tierra, aquellos a quienes la multitud envidia. Por consiguiente, si la morada terrestre se halla destinada a ser un lugar de pruebas y de expiaciones, es preciso admitir que en otra parte existen moradas más favorecidas, en las que el espíritu del hombre, aunque siga aprisionado en un cuerpo material, disfruta en su plenitud de los goces inherentes a la vida humana. Por eso Dios ha sembrado, en vuestro torbellino, esos hermosos planetas superiores, hacia los cuales vuestros esfuerzos y vuestras tendencias os impulsarán un día, cuando estéis suficientemente purificados y perfeccionados. Con todo, no deduzcáis de mis palabras que la tierra esté condenada a perpetuidad para ser una prisión. Por cierto que no. Porque de los progresos realizados podéis deducir fácilmente los progresos futuros, y de las mejoras sociales conquistadas, nuevas y más fecundas mejoras. Esa es la inmensa tarea que debe cumplir la nueva doctrina que los espíritus os han revelado. Así pues, queridos hijos, que una sublime emulación os anime, y que cada uno de vosotros se despoje con energía del hombre viejo. Consagraos todos a la propagación del espiritismo, que ya ha dado comienzo a vuestra propia regeneración. Tenéis el deber de hacer que vuestros hermanos participen de los rayos de esa luz sagrada. Manos a la obra, entonces, mis queridos hijos. Que en esta reunión solemne vuestros corazones aspiren al objetivo grandioso de preparar para las generaciones futuras un mundo donde la felicidad ya no sea una palabra vana. Francois Nicolas Madeleine, Cardenal Morlot. París, 1863. Pérdida de las personas amadas. Muertes prematuras. 21. Cuando la muerte acude a cegar en vuestras familias, y se lleva sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir: Dios no es justo, porque sacrifica al que es fuerte y tiene un gran futuro, para conservar a los que ya han vivido muchos años llenos de decepciones, porque arrebata a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada más, y porque destroza el corazón de una madre, al privarla de la inocente criatura que era toda su alegría. Humanos, en ese aspecto necesitáis elevaros por encima de las pequeñeces de la vida terrenal, a fin de que comprendáis que el bien está muchas veces allí donde vosotros creéis ver el mal, y que la sabia previsión está allí donde creéis ver la ciega fatalidad del destino. ¿Por qué medís la justicia divina con la medida de la vuestra? ¿Acaso podéis suponer que el Señor de los mundos quiera, por un simple capricho, imponeros penas crueles? Nada se hace sin un objetivo inteligente,
y sea lo que fuere que suceda, todo tiene su razón de ser. Si indagarais mejor acerca de los dolores que os atormentan, en ellos encontraríais siempre la razón divina, la razón regeneradora, y vuestros miserables intereses merecerían una consideración de tal modo secundaria, que los relegaríais al último plano. Creedme, es preferible la muerte de una encarnación de 20 años a esos desarreglos vergonzosos que causan la desolación de familias respetables, que hieren el corazón de una madre y hacen encanecer antes de tiempo el cabello de los padres. La muerte prematura es, por lo general, un gran beneficio que Dios concede al que se va, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida, o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Aquel que muere en la flor de la edad no es víctima de la fatalidad. Su muerte se debe a que Dios juzga que no le conviene permanecer más tiempo en la tierra. Es una terrible desgracia, decís vosotros, que una vida tan llena de esperanza haya sido truncada tan pronto. ¿De qué esperanza habláis? De la tierra, donde el que se fue habría podido brillar, abrirse camino y hacer fortuna. Siempre esa mirada estrecha, que no puede elevarse por encima de la materia. ¿Sabéis cuál habría sido la suerte de esa vida, tan llena de esperanza según vuestra opinión? ¿Quién os dice que no estaría saturada de amargura? ¿Acaso no tomáis en cuenta la esperanza de la vida futura, a tal punto que preferís la de la vida efímera que arrastráis en la tierra? ¿Acaso suponéis que vale más ocupar una posición elevada entre los hombres, que entre los espíritus bienaventurados? Regocijaos, en vez de quejaros, cuando sea grato a Dios retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. ¿No sería egoísmo desear que Él se quede para sufrir junto con vosotros? Ah, ese dolor se concibe en el que no tiene fe, que ve en la muerte una separación eterna. Pero vosotros, espíritas, sabéis que el alma vive mejor cuando se ha desembarazado de su envoltura corporal. Madres, sabed que vuestros amados hijos están cerca de vosotras. Así es, están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os envuelven, sus pensamientos os protegen, y el recuerdo que de ellos conserváis los embriaga de alegría. No obstante, vuestros dolores infundados también los afligen, porque denotan falta de fe y constituyen una rebelión contra la voluntad de Dios. Vosotros, que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, que llama a esos seres queridos, y si rogáis a Dios que lo bendiga, sentiréis tan intenso consuelo que se secarán vuestras lágrimas. Sentiréis aspiraciones tan grandiosas que os mostrarán el porvenir prometido por el soberano Señor. Sanson, exmiembro de la Sociedad Espírita de París, 1863. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. 22. Con frecuencia decís, cuando habláis de un hombre malo que escapó de un peligro, si fuera un hombre de bien, habría muerto. Pues bien, al decir eso, estáis en lo cierto. En efecto, muchas veces sucede que Dios concede a un espíritu, joven aún en el camino del progreso, una prueba más prolongada que la que asigna a uno bueno, que recibirá, como una recompensa a su mérito, la gracia de que su prueba sea tan corta como resulte posible. Con 131. Capítulo 5. Todo, cuando os servís de ese axioma, no os quepa duda de que estáis blasfemando. Cuando muere un hombre de bien, que tiene por vecino a un malvado, os apresuráis a decir, habría sido mejor que le tocara a ese otro. Os engañáis sobremanera, porque el que se va concluyó su tarea, y el que se queda tal vez no ha comenzado la suya. ¿Por qué, pues, pretendéis que el malo no disponga de tiempo para llevarla a cabo, y que el bueno quede sujeto a la gleba terrenal? ¿Qué diríais de un prisionero que a pesar de haber concluido su condena queda retenido en la cárcel, mientras que se devuelve la libertad a uno que no tiene ese derecho? Sabed, pues, que la verdadera libertad consiste en el desprendimiento de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo, y que durante el tiempo en que estéis en la tierra habréis de permanecer en cautiverio. Habituaos a no censurar lo que no podéis comprender, y creed que Dios es justo en todas las cosas. Muchas veces, lo que os parece un mal es un bien. Esto se debe a que vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. Esforzaos por salir, mediante el pensamiento, de vuestra estrecha esfera, y a medida que os elevéis,
la importancia de la vida material disminuirá ante vosotros. Entonces esa vida no os resultará más que un simple incidente en el trayecto infinito de vuestra existencia espiritual, la única verdadera existencia. Fenelón. Sens, 1861. Los tormentos voluntarios. 23. El hombre vive incesantemente en busca de la felicidad, que se le escapa a cada instante, porque la 132. Bienaventurados los afligidos. Felicidad perfecta no existe en la tierra. Sin embargo, a pesar de las vicisitudes que forman el cortejo inevitable de la vida terrenal, podría gozar, por lo menos, de una felicidad relativa, si no fuera porque la busca en las cosas perecederas y sujetas a esas mismas vicisitudes, es decir, en los goces materiales, en vez de buscarla en las satisfacciones del alma, que son un goce anticipado de las alegrías celestiales, imperecederas. En vez de buscar la paz del corazón, única felicidad real en este mundo, está ávido de todo lo que puede excitarlo y perturbarlo. Además, cosa curiosa, el hombre pareciera crear para sí mismo, deliberadamente, tormentos que solo de él depende evitar. ¿Habrá mayores tormentos que los causados por la envidia y los celos? Para el envidioso, al igual que para el que sufre de celos, no existe el sosiego, ambos padecen un perpetuo estado febril. Lo que ellos no tienen, y que otros poseen, les produce insomnio. La prosperidad de sus rivales les causa vértigo. Solo los estimula el deseo de eclipsar a sus vecinos. Todo su placer consiste en excitar, en los insensatos como ellos, la rabia y los celos que los devoran. Pobres insensatos. No piensan, en efecto, que tal vez mañana tendrán que dejar todas esas futilidades, cuya codicia les envenena la vida. Por cierto, a ellos no se aplica esta sentencia: bienaventurados los afligidos, porque serán consolados, pues sus preocupaciones no son de aquellas que reciben su compensación en el cielo. Por el contrario, cuántos tormentos se ahorra el que sabe contentarse con lo que tiene, que mira sin envidia lo que no tiene, que no pretende parecer más de lo que es. Siempre es rico, porque si mira hacia abajo, en vez de mirar hacia arriba, siempre verá personas que tienen menos que él. Vive tranquilo, porque no se crea necesidades quiméricas. 133. Capítulo 5. Así, la calma en medio de las tempestades de la vida, ¿no es acaso la felicidad? Fenelón. Lyon, 1860. La verdadera desgracia. 24. Todos hablan acerca de la desgracia. Todo el mundo la ha experimentado y cree conocer su carácter múltiple. Por mi parte, vengo a deciros que casi todos se equivocan, y que la verdadera desgracia de ninguna manera es lo que los hombres, es decir, los desdichados, suponen. Ellos la ven en la miseria, en el fogón sin combustible, en el acreedor que amenaza, en la cuna sin el ángel que antes sonreía, en las lágrimas, en el féretro que se acompaña con sentimiento reverente y el corazón destrozado, en la angustia por la traición, en la rebeldía del orgullo, que aspiraba a vestirse con púrpura y apenas oculta su desnudez bajo los harapos de la vanidad. A todo eso, y a muchas otras cosas, se aplica el nombre de desgracia en el lenguaje humano. En efecto, se trata de la desgracia para los que solo ven el presente. Con todo, la verdadera desgracia reside en las consecuencias de un hecho, más que en el hecho en sí mismo. Decime si el acontecimiento más feliz por el momento, pero que acarrea consecuencias funestas, no es, en realidad, más desgraciado que aquel que al principio causa una viva contrariedad y acaba por producir un bien. Decime si el huracán que arranca vuestros árboles, pero que purifica el aire al disipar los miasmas insalubres que hubiesen causado la muerte, no es más bien una felicidad que una desdicha. Por consiguiente, para juzgar una cosa es necesario tomar en cuenta sus consecuencias. De ese modo, para apreciar lo que es verdaderamente feliz o desgraciado para el hombre, debemos transportarnos hacia más allá de esta. 134. Bienaventurados los afligidos. Vida, porque allí se hacen sentir las consecuencias. Ahora bien, todo lo que recibe el nombre de desgracia según la corta visión humana, cesa con la vida corporal y encuentra su compensación en la vida futura. Voy a revelaros la desgracia con un nuevo aspecto,
con el aspecto agradable y florido que acogéis y deseáis con todas las fuerzas de vuestras almas equivocadas. La desgracia es la alegría, el placer, el ruido, la vana agitación, la loca satisfacción de la vanidad, que acallan la conciencia, oprimen la acción del pensamiento y aturden al hombre en relación con su porvenir. La desgracia es el opio del olvido, al que buscáis con el más ferviente deseo. Aguardad, vosotros los que lloráis. Temblad, vosotros los que reís, porque vuestro cuerpo está satisfecho. No se engaña a Dios. No se elude el destino. Y las pruebas, acreedoras más despiadadas que la jauría desencadenada por la miseria, acechan vuestro descanso ilusorio para sumergiros sorpresivamente en la agonía de la verdadera desgracia, aquella que sorprende al alma debilitada por la indiferencia y el egoísmo. Así pues, que el espiritismo os esclarezca y vuelva a ubicar bajo su auténtica luz a la verdad y el error, tan extrañamente desfigurados por vuestra ceguera. Entonces procederéis como bravos soldados que, lejos de huir del peligro, prefieren las luchas de los combates arriesgados antes que la paz que no puede darles ni gloria ni ascensos. ¿Qué le importa al soldado perder en la reyerta sus armas, sus bagajes y su uniforme, con tal de que salga vencedor y con gloria? ¿Qué le importa, al que tiene fe en el porvenir, dejar en el campo de batalla de la vida su fortuna y su envoltura carnal, con tal de que su alma ingrese radiante en el reino celestial? Del Pine de Girardin. París, 1861. La melancolía. 25. ¿Sabéis por qué una vaga tristeza se apodera a veces de vuestros corazones y os hace encontrar la vida tan amarga? Es vuestro espíritu que aspira a la felicidad y a la libertad y que, ligado al cuerpo que le sirve de prisión, se agota en vanos esfuerzos para salir de él. No obstante, al reconocer que esos esfuerzos son inútiles, cae en el desaliento, y como el cuerpo sufre su influencia, se apoderan de vosotros la languidez, el abatimiento y una especie de apatía, que hacen que os consideréis desdichados. Creedme, resistid con energía esas impresiones que debilitan vuestra voluntad. Esas aspiraciones a una vida mejor son innatas en el alma de todos los hombres, pero no las busquéis en la tierra. Ahora, que Dios os envía a sus espíritus para instruiros en la felicidad que Él os reserva, esperad con paciencia al ángel de la liberación que habrá de ayudaros a desatar los lazos que mantienen cautivo a vuestro espíritu. Recordad que, durante vuestra prueba en la tierra, debéis cumplir una misión que no sospecháis, ya sea consagrándoos a vuestra familia, ya atendiendo las diversas obligaciones que Dios os ha confiado. Y en caso de que, en el curso de esa prueba, al dar cumplimiento a vuestra tarea, veáis caer sobre vosotros los sobresaltos, las inquietudes y los pesares, sed fuertes y valerosos para soportarlos. Afrontadlos con resolución. Duran poco tiempo, y habrán de conduciros junto a los amigos a quienes lloráis, que se alegrarán de vuestra llegada y os tenderán los brazos para conduciros a un lugar donde no tienen acceso las aflicciones de la tierra. François de Geneve. Burdeos. Pruebas voluntarias. El verdadero cilicio. 26. Preguntáis si se permite al hombre aliviar sus propias pruebas. Esa pregunta conduce a esta otra. ¿Al que se ahoga, se le permite tratar de salvarse? ¿Al que se clava una espina, quitársela? ¿Al que está enfermo, llamar al médico? Las pruebas tienen por objeto ejercitar la inteligencia, al igual que la paciencia y la resignación. Un hombre puede nacer en una situación penosa y complicada, precisamente para obligarlo a que busque los medios de vencer las dificultades. El mérito consiste en soportar, sin que se queje, las consecuencias de los males que no es posible evitar, en perseverar en la lucha, en no desesperarse si no triunfa, pero nunca consiste en la omisión, que más sería pereza que virtud. Esa pregunta da lugar, naturalmente, a esta otra. Puesto que Jesús dijo, bienaventurados los afligidos, ¿habrá algún mérito en que vayamos en busca de las afflictiones, agravando nuestras pruebas mediante padecimientos voluntarios? A eso contestaré con mucha claridad, así es, existe un gran mérito cuando los padecimientos y las privaciones tienen por objeto el bien del prójimo, porque se trata de la caridad a través del sacrificio. Por el contrario, el mérito no existe cuando el objeto de esos padecimientos y esas privaciones es tan solo el bien propio, porque se trata del egoísmo a través del fanatismo.
Aquí debe hacerse una distinción precisa. En lo que os atañe personalmente, contentaos con las pruebas que Dios os envía y no aumentéis su carga, ya de por sí muy pesada algunas veces. Aceptadla sin quejas y con fe, es todo lo que Él os pide. No debilitéis vuestro cuerpo con privaciones inútiles y maceraciones sin sentido, porque tenéis necesidad de todas vuestras fuerzas para cumplir en la tierra la misión de trabajo que se os ha encomendado. Torturar y martirizar voluntariamente vuestro cuerpo equivale a transgredir la ley de Dios, que os provee de los medios para sustentarlo y fortalecerlo. Debilitarlo sin necesidad es un verdadero suicidio. Utilizad, pero no abuséis, tal es la ley. El abuso de las cosas buenas lleva consigo el castigo, en las consecuencias inevitables que acarrea. Muy diferente es la situación cuando el hombre se impone padecimientos para alivio del prójimo. Si sufrís frío y hambre para abrigar y alimentar al que tiene necesidad, y vuestro cuerpo padece por ello, hacéis un sacrificio que Dios bendice. Vosotros, los que dejáis vuestros perfumados aposentos para ir a los desvanes infectos a llevar consuelo, vosotros, los que ensuciáis vuestras delicadas manos curando llagas, vosotros, los que os priváis del sueño para velar a la cabecera de un enfermo que no es más que vuestro hermano en Dios, vosotros, en fin, los que consumís vuestra salud en la práctica de las buenas obras, ya tenéis allí vuestro cilicio, un verdadero y bendito cilicio, porque los goces del mundo no han secado vuestro corazón, ni os habéis dormido en el seno de las voluptuosidades enervantes de la fortuna, sino que os habéis convertido en los ángeles consoladores de los pobres desheredados. Vosotros, en cambio, los que os retiráis del mundo para evitar sus seducciones y vivir en el aislamiento, ¿para qué servís en la tierra? ¿Dónde está vuestro valor ante las pruebas, puesto que huís de la lucha y desertáis del combate? Si queréis un cilicio, aplicadlo a vuestras almas y no a vuestros cuerpos, mortificad vuestro espíritu y no vuestra carne, fustigad vuestro orgullo, recibid las humillaciones sin quejaros, martirizad vuestro amor propio, fortaleceos. Los afligidos. Contra el dolor que provocan la injuria y la calumnia, más punzante que el dolor físico. Ese es el verdadero cilicio, cuyas heridas os serán tomadas en cuenta, porque atestiguarán vuestro valor y vuestra sumisión a la voluntad de Dios. Un ángel de la guarda. París, 1863. ¿Debe ponerse término a las pruebas del prójimo? 27. ¿Debe ponerse término a las pruebas del prójimo cuando eso sea posible, o por respeto a los designios de Dios hay que dejar que sigan su curso? Os hemos dicho y repetido muchas veces que estáis en esta tierra de expiación para poner fin a vuestras pruebas, y que todo lo que os sucede es la consecuencia de vuestras existencias anteriores, constituye el interés de la deuda que debéis pagar. No obstante, esa idea provoca en ciertas personas reflexiones que deben ser combatidas, porque podrían acarrear funestas consecuencias. Algunos piensan que, desde el momento en que estamos en la tierra para expiar, es necesario que las pruebas sigan su curso. Los hay también que llegan a creer que no solamente no debe hacerse nada para atenuarlas, sino que, por el contrario, se debe contribuir a que sean más provechosas, haciéndolas más pesadas aún. Es un gran error. En efecto, vuestras pruebas deben seguir el curso que Dios les ha trazado, pero ¿conocéis acaso ese curso? ¿Sabéis hasta qué punto deben llegar? Y si vuestro Padre misericordioso no habrá dicho al sufrimiento de tal o cual de vuestros hermanos, ¿de aquí no pasarás? ¿Sabéis si su providencia no os ha elegido, no como un instrumento de suplicio para agravar los padecimientos del culpable, sino como el bálsamo de consuelo que debe cicatrizar las llagas que su justicia abrirá? Por consiguiente, cuando veáis que alguno de vuestros hermanos sufre, no digáis, es la justicia de Dios, y es preciso que siga su curso. Decid, por el contrario, veamos qué medios nuestro Padre misericordioso ha puesto a mi alcance para aliviar el dolor de mi hermano. Veamos si mi consuelo moral, mi apoyo material y mis consejos pueden ayudarlo a sobrellevar esta prueba con más fortaleza, paciencia y resignación. Veamos, incluso, si Dios ha puesto en mis manos los medios para hacer cesar ese dolor, si me permite, también como prueba o quizás como expiación, poner fin al mal y reemplazarlo por la paz. Así pues, ayudaos siempre, mutuamente, en vuestras pruebas, y nunca os consideréis instrumentos de tortura.
Esa idea debería sublevar al hombre de corazón, en especial al espírita, porque el espírita, mejor que cualquier otro, debe comprender la extensión infinita de la bondad de Dios. El espírita tiene la obligación de pensar que su vida entera debe ser un acto de amor y de abnegación, y que sea lo que fuere que haga para oponerse a las decisiones del Señor, la justicia de Él seguirá su curso. Puede, pues, sin temor, emplear todos los esfuerzos para atenuar la amargura de la expiación. Con todo, solo a Dios le compete interrumpirla o prolongarla, según lo juzgue conveniente. No existiría en el hombre un gran orgullo si creyera, por decirlo de algún modo, que tiene derecho a revolver el arma en la herida, a aumentar la dosis de veneno en el pecho del que sufre, con el pretexto de que se trata de su expiación. ¿O consideraos siempre como un instrumento elegido para hacerla cesar? Resumamos, todos vosotros estáis en la tierra para expiar, pero también todos, sin excepción, debéis esforzaros al máximo para aliviar la expiación de vuestros hermanos, de acuerdo con la ley de amor y caridad. Bernardín, Espíritu Protector. Burdeos, 1863. ¿Será lícito abreviar la vida de un enfermo que sufre sin esperanza de curarse? 28. Un hombre agoniza, presa de crueles dolores. Se sabe que su estado es desesperante. ¿Será lícito ahorrarle algunos instantes de angustia, precipitando su fin? ¿Quién nos concedería el derecho de prejuzgar los designios de Dios? ¿Acaso no puede él conducir a un hombre hasta el borde del sepulcro, y luego sacarlo de allí, a fin de hacerlo volver en sí y modificar sus pensamientos? Aunque un moribundo haya llegado al último extremo, nadie puede decir con certeza que haya llegado su última hora. ¿Acaso la ciencia no se ha engañado alguna vez en sus previsiones? Sé muy bien que hay casos que, con razón, pueden ser considerados desesperantes. Sin embargo, aunque no quede ninguna esperanza fundada de un regreso definitivo a la vida y a la salud, no hay innumerables ejemplos en los que el enfermo, en el momento mismo de exhalar el último suspiro, se reanima y recobra sus facultades por algunos instantes. Pues bien, es posible que ese momento de gracia que se le concede sea para el de suma importancia, porque ignoráis las reflexiones que ha podido hacer su espíritu durante las convulsiones de la agonía, y cuántos tormentos puede ahorrarle un instante de arrepentimiento. El materialista, que solo ve el cuerpo y a quien nada le importa el alma, no comprende estas cosas. En cambio, el espírita, que sabe lo que sucede más allá de la tumba, conoce el valor de un postrer pensamiento. Atenuad los últimos dolores tanto como podáis, pero guardaos de abreviar la vida, aunque solo sea en un minuto, porque ese minuto puede evitar muchas lágrimas en el porvenir. San Luis. París, 1860. Sacrificio de la propia vida. 29. Aquel que está hastiado de la vida, pero no quiere abreviarla con sus propias manos, será culpable si busca morir en un campo de batalla, con el propósito de que su muerte tenga alguna utilidad. Ya sea que el hombre se dé muerte o bien permita que otro lo mate, el objetivo es siempre abreviar su vida y, por consiguiente, hay suicidio de intención, si no de hecho. La idea de que su muerte servirá para algo es ilusoria. No es más que un pretexto para disimular su acción y disculparla ante sí mismo. Si tuviera seriamente el deseo de servir a su país, procuraría vivir para defenderlo, en lugar de morir, porque una vez que haya muerto no le servirá para nada más. La verdadera abnegación consiste en no temer a la muerte cuando se trata de ser útil, en afrontar el peligro, en ofrecer por anticipado y sin quejarse el sacrificio de la propia vida, si fuera necesario. No obstante, la intención premeditada de buscar la muerte exponiéndose a un peligro, aunque sea para prestar un servicio, anula el mérito de la acción. San Luis. París, 1860. 30. Si un hombre se expone a un peligro inminente para salvar la vida de uno de sus semejantes, sabiendo por anticipado que eso le costará la muerte, ¿puede ese acto considerarse un suicidio? Desde el momento en que no existe la intención de buscar la muerte, no hay suicidio, sino sacrificio y abnegación, aunque se tenga la certeza de perecer. ¿Pero quién puede tener esa certeza? ¿Quién podrá asegurar que la providencia no reserva un medio inesperado de salvación para el momento más crítico? ¿Acaso no podría ella salvar incluso a alguien que esté frente a la boca de un cañón?
Muchas veces la providencia quiere llevar la prueba de la resignación hasta su límite extremo, y entonces una circunstancia inesperada desvía el golpe fatal. San Luis. París, 1860. Provecho de los padecimientos para el prójimo. 31. Aquellos que aceptan sus padecimientos con resignación, por sumisión a la voluntad de Dios y con miras a su felicidad futura, ¿trabajan solo para sí mismos? ¿No pueden hacer que sus padecimientos sean provechosos para otros? Esos padecimientos pueden resultar provechosos para otros, tanto material como moralmente. Materialmente, si a través del trabajo, las privaciones y los sacrificios que esas personas se imponen, contribuyen al bienestar material de su prójimo. Moralmente, por el ejemplo que brindan de sumisión a la voluntad de Dios. Ese ejemplo del poder de la fe espírita puede incitar a los desdichados a resignarse, y salvarlos de la desesperación y de sus funestas consecuencias en el porvenir. San Luis. París, 1860.